Al día siguiente, Reika se decide entregar el teléfono de Shin a la policía. De camino se encuentra con el adivino, quien le dice que lo que sea que está a punto de hacer conllevará a algo negativo para un ser querido. Reika no entiende a qué se refiere y que solo se aleja. Cambiando al detective, este tiene de Majima todas las estafas que ha hecho la Yakuza. Aún así, este se encuentra insatisfecho, pensando que podría obtener más. Momentos más tarde, alguien le avisa que la hija del prota viene a dar una prueba de uno de los miembros de la Yakuza al parecer, por lo que el detective se encarga personalmente de hablar con Reika para sacarle toda la información que sabe. Este le comenta lo sucedido. Lo único que omite es que el teléfono, en vez de robarlo, lo agarró porque se le cayó a Shin y que su padre estuvo relacionado, además de que este último lo espera en el estacionamiento. Como el detective no cree lo primero, persuade a Reika para que le comente la verdad sobre si le robó o no. Al final, esta lo hace pensando que esa declaración no cobraría importancia. Sin embargo, el detective la pone bajo arresto para interrogarla por sospecha de robo, y para salir debe hablar con uno de sus padres. Así que, aprovechando que el prota le espera, se dirige a donde se encuentra este y le pregunta si puede hablar con él, ya que la última vez que se vieron y conversaron, parece que el prota no le dijo la verdad, así que no puede negarse. Sin más opción, acepta. Ya dentro de una sala de interrogatorios, el detective le dice al prota que si le revela todo lo que sabe sobre la Yakuza, dejará libre a su hija. Sin más opción, acepta. Así que el detective muestra una foto de Yoji, preguntando al prota sobre qué tanto lo conoce. Revela que es alguien de la Yakuza, importante, y que lo conoce porque es parte de la familia de su esposa. Al escuchar eso, el detective pregunta cómo lo conoció. El prota responde que fue cuando se quiso casar con su esposa, donde él fue una de las personas que estuvieron involucradas y le obligaron a ciertas cosas con tal de dejarlo supuestamente libre. Entre una de esas cosas era cambiar su apellido. Aclarando ese punto, ahora el detective muestra una foto de Majima. El prota, al no saber si le muestra esa foto porque Reika le comentó sobre Majima y él, o porque encontraron una prueba que lo relacione, decide responder que esa persona es el acosador de su hija, que desapareció de un momento a otro. Al escuchar eso, el detective se va rápidamente a la sala de interrogatorios de Majima, a quien le pregunta si es el acosador de Reika, también si conoce el prota. Debido a las palabras exactas que responde Majima, el detective se da cuenta que oculta algo, pero que realmente los conoce, así que intenta sacarle más información. Sin embargo, Majima solo deja de manera vaga lo que dice sobre el prota. Luego de eso, el detective llama a su ayudante por teléfono para preguntar si ya instaló el GPS y micrófonos en el carro del prota. Responde que sí. Entonces, minutos más tarde, último junto a Reika son puestos en libertad. Al regresar a casa en el auto, conversan sobre lo que pasó y por error, el prota menciona algo que no conocía Reika sobre todo lo que ha pasado, lo que hace que esta cuestione al prota sobre si le siguen ocultando información sobre lo que pasa a su alrededor. Sin más opción y considerando que pronto será arrestado, le dice que cuando estén en casa con Tosu hablarán sobre el tema, y todo esto es oído por el detective, quien manda que a partir de ahora busquen toda la información posible sobre el prota para averiguar si ahora es parte de la Yakuza. Regresando al punto de vista de este último, cuando entra al departamento de Reika, se da cuenta de una carta escrita por Tosu, quien mencionó que debido a que las negociaciones con su hermana para alejar a Reika de la familia no funcionaron, entonces se dirigirá con su madre o familia central para intentar cambiar las cosas, por lo que estará fuera unos días. Al terminar de leer eso, el prota le explica a Reika que la familia Tosu es una que solo genera problemas, por eso intenta marcar a Tosu para preguntarle si fue ahí por su propia voluntad o porque le obligaron. Esta responde que fue su voluntad, aunque realmente esta fue indirectamente bajo amenaza, ya que si no hacía nada, su familia haría lo que sea para que Reika fuera llevada a vivir donde están todos y obligada a hacer todas las costumbres que tienen, lo cual ella no quiere que pase. Regresando al punto de vista del prota, se decide junto a Reika regresar a su casa a vivir en lo que llega Tosu. En cuanto al detective, ya con un poco de información de los restos del padre de Nobuto, empieza a investigar a los miembros de la Yakuza, donde quien le llama más atención es Nobuto, debido a que a diferencia de los demás, es un inútil y no tiene cuidado en lo que hace o cómo lo hace, lo cual es un peligro para la Yakuza si lo llegan a atrapar. Por eso pregunta Majima cómo es posible que una persona así esté dentro del grupo,
Este responde que fue porque tiene conexiones, y si quiere saber más al respecto, debería de atrapar a más miembros de la Yakuza que se lo revelen, porque al parecer no ha avanzado mucho con su investigación. Al entender el detective que no revelará nada a Majima, se decide investigar a la familia de Nobuto, donde indaga sobre su padre desaparecido, y como parece que sucedió lo mismo que con Nobuto, intenta comparar algunos registros de este con los del cuerpo que encontraron en la montaña, dándose cuenta que la persona enterrada era el padre de Nobuto. Entonces, con esa información, el detective intenta localizar todos los movimientos que hacía este último, pero debido a que solo se encargaba de las llamadas, no encuentra nada relevante, por lo que ahora sigue investigar a Nobuto, donde va con un oficial de la zona que siempre veía y tenía que arreglar los problemas de este. El oficial los guía a los lugares donde lo veía y por último al lugar donde trabaja su pareja. Así que el detective decide entrar a investigar. Se sienta en una mesa junto con su compañero. Unos minutos más tarde llegan personas de servicio a acompañarnos. Ambos fingen ir al baño. Al regresar, el detective arma un escándalo diciendo que no está un maletín que tenía. Entonces sale el gerente para aclarar el malentendido. El detective pide ver las grabaciones de las cámaras para saber quién se llevó su maletín. El gerente lo lleva a un sitio más solitario, solo para que el detective lo amenace con que le muestre las grabaciones de todo el lugar. Sin más opción, el gerente accede, así que se ponen a revisar todo lo que se grabó desde el mes pasado hasta el día actual, donde el detective se percata que un día en específico se vio a Majima y el prota entrando al lugar. Regresando al punto de vista de este último, se decide ir a comer a un lugar, donde es interrumpido por el detective, quien le muestra en su celular una foto del prota junto a Majima, en el lugar donde trabajaba la pareja de Nobuto. Al verlo, el prota se preocupa sobre cuánto sabe sobre su relación y la de Majima, aunque simplemente el detective se va solo diciéndole que al parecer Majima pertenece a los yakuzas y está revelando más de la cuenta. Al terminar esa supuesta conversación, el prota se va y decide a que debe de hacer todo lo posible para que sus seres queridos no les afecte su arresto, porque es cuestión de tiempo que pase, así que pide un documento de divorcio, aunque realmente no sabe cómo decirle a Tosu sobre esto, así que intenta llamarla para preguntarle si puede ir donde está ella, para hablar en persona de algo importante. Tosu se niega diciendo que es para que no arruine las negociaciones, ya que su familia odia al prota. Este sin más que hacer, lo acepta, aunque nota un poco de preocupación en la voz de Tosu, como si le pasara algo. Cambiando al punto de vista de este, piensa para sí misma que en mucho tiempo no volverá a ver a su familia, porque las negociaciones sobre alejar a Reika de ahí no funcionaron como debían, ya que ahora en lugar de que Reika herede todo y sea parte de esa familia, Tosu se decidió a tomar su lugar, por lo que no tiene permitido irse de ahí. Además, se revela que los miembros principales, debido a su edad y enfermedades, no vivirán mucho. Aparte, como esa familia tiene la costumbre de que si algo pasa debe ser arreglado por la naturaleza, entonces no intentarán curarse de su enfermedad, lo que es un poco favorable para Tosu, ya que cuando llegue el día de su fallecimiento, ella escapará de ahí para reunirse con el prota y Reika, en un lugar donde nadie puede encontrarlos. Cambiando el punto de vista del prota, al escuchar a Tosu diferente de lo habitual, se decide a ir donde se encuentra y ver si realmente está bien. Al día siguiente, le pregunta a Reika si puede pedir que alguien cubra sus turnos, debido a que irán a ver a su madre, y no puede quedarse sola por el acosador. Entendiendo eso, esta acepta y le pide el favor a Osawa. Este le pregunta la razón de por qué no estará, y dependiendo de su respuesta, considerará cubrirla o no. Esta responde que es por asuntos de su madre y demás. Entonces Osawa acepta, y momentos más tarde le pide a una compañera del mismo trabajo que cubra su turno, que consiste en cubrir el turno de Reika. Esta acepta. Posterior a eso, se revela que unos miembros de la Yakuza han sido arrestados, así que el detective los interroga, pero no revela nada relacionado a Kubo, pero sí sobre el incidente de Nobuto, donde pensaban que el prota era el culpable, pero resultó que al final fue Majima. Con esto, el detective concluye que es probable que él haya eliminado al padre de Nobuto, así que le pregunta sobre si en verdad eliminó a Nobuto. Este lo niega y menciona que el culpable es Takeda. No menciona al prota porque no sabe si ha eliminado a Shin o no, y por eso mismo el detective sabe que miente, ya que desde que ha hablado con los dos, estos evitan nombrarse el uno al otro, como si Majima intentara que se centraran en otra cosa para que el prota haga algo más sin problemas, como eliminar al padre de Nobuto. Al escuchar eso, Majima se sorprende, lo que hace que el detective se sorprenda, ya que esa reacción desbarata las teorías
de cómo él pensaba que habían pasado las cosas. Cambiando al punto de vista del yakuza, este informa a Kubo que debido al detective varios miembros han sido detenidos, o al menos eso dice el informante dentro de la policía, por lo que deben decidir qué hacer con él. Ahora, regresando con el punto de vista del prota, mientras destruía las fotos de su familia, recibe una llamada del detective. Al contestar, último le dice que tiene que confirmar algo, si él eliminó al padre de Nobuto. Al escuchar eso, el prota se sorprende, porque solo se hace el inocente, diciendo que no sabe a qué se refiere. Entonces, el detective le dice que tiene evidencia para determinar eso, que el padre de Nobuto fue visto por última vez en el departamento de Reika. Luego de ese edificio, se vio salir un camión de carga que se dirigía justamente a las montañas donde se encontró el cuerpo. Además, investigando un poco más, se descubrió que el prota esa misma noche alquiló un camión de carga, y por si no fuera poco, una semana antes, de seguro se deshizo de Nobuto, porque según testimonios de algunos miembros de la yakuza, salía con la hija del prota, y un día de varios se dirigía a su departamento en un estado no muy favorable, diciendo que la eliminaría, y que por eso debió deshacerse de Nobuto. Al escuchar todo lo anterior, el prota, y saber que no tiene más opción que entregarse, se decide a aceptar su destino con dos condiciones. La primera es que lo espera hasta mañana en la noche, ya que tiene algo que solucionar con su esposa. Y segundo, que se haga cargo de los yakuzas. El detective acepta y le dice al prota que está orgulloso de él, porque gracias a él empezó la ruptura de los yakuzas, y que debido a su propia incompetencia de no hacerse cargo de Kubo y compañía, el prota tuvo que enfrentarse solo a ellos. Pero eso terminó, porque ahora él se encargará de todo, mientras él puede estar tranquilo en una celda donde de cierto modo estará a salvo de que alguien le haga algo. Al oír eso, el prota se alegra de que ahora no tiene que hacer nada más y todos sus problemas terminan, porque el detective se hará cargo. Con eso termina la llamada y se decide a que debe ir ahora mismo con Tosu para que luego sea arrestado. Cambiando al punto de vista del detective, piensa para sí mismo que todo lo que dijo fue mentira. Es cierto que dedujo todo lo que dijo el prota, pero no era suficiente para arrestarlo por faltas de pruebas contundentes, ya que lo que mencionó anteriormente eran suposiciones que no sirve de mucho al momento de arrestar a alguien. Por eso dijo todo lo anterior, para que el prota sea el que se entregara por sí mismo, aunque lo único que sí era verdad es que se encargará de eliminar a los yakuzas. Volviendo con el prota, se va con Reika esa misma noche en su auto. En el camino, él se compromete a contarle todo a Reika sobre la familia Tosu y otras cosas. Regresando al punto de vista del detective, se dirige a la sala de interrogatorios, porque su compañero le informó que un yakuza va a revelar algo sobre Kubo, aunque solo a él. Entonces, el detective se decide a ir. En lo que va, recuerda cómo hace tiempo que arrestó a unos yakuzas de otra banda. Cuando estaba a punto de interrogarlos, se percató que uno de ellos era Mukai, un conocido suyo, quien a cambio de que lo dejara libre, le dará información sobre su banda. El detective acepta, y así pasa un año, donde intercambian información, y en uno de varios días, Mukai menciona sobre Kubo por primera vez, que parecía un rumor porque ni siquiera sabían si existió o no, solamente desaparecían personas sin testigos ni dejar rastros, que casualmente eran enemigos de esta banda de yakuza, y lo único que sabían era el nombre de Kubo. Así pasaron los años donde nadie sabía quién era o si realmente existía, solo seguían desapareciendo algunos yakuzas, hasta que otro día de varios, Mukai llama al detective para decirle que se junten en ese mismo momento porque tiene bastante información sobre Kubo. Entonces se deciden en qué lugar ir, y en lo que el detective se dirigía hacia allí, nota como alguien que camina en dirección contraria a la suya está a su lado, aunque no le da demasiada importancia, cuando realmente esa persona era Kubo, quien por azares del destino se encontraba cerca del lugar donde Mukai esperaría al detective, solo que el primero nunca llegó, como si hubiera desaparecido por algo o alguien. Volviendo al presente, cuando entra a la sala de interrogatorios, ve al sospechoso bastante nervioso, lo cual es extraño, y luego de que el compañero del detective reaccionara como si hubiera visto algo atrás de el detective voltea, lo que hace que esté desprevenido, y el yakuza corta un poco su garganta. Al percatarse de eso, el detective, cuando iba a defenderse para no ser eliminado, es sometido por su compañero, lo que hace que ahora sí, el yakuza acabe el trabajo. Así que de nuevo el detective, tan cerca de la verdad de destruir a los yakuzas, es detenido, descubriendo que su compañero era el informante, y con el detective sin vida termina esta parte.